Amigos, gracias por estar de vuelta aquí en Área Reservada, desafiando la censura y la conexión de Internet. Sebastiana, el domingo 6 de agosto pasado, en la Brigada 41, blindada en el estado Carabobo, ¿hubo o no hubo un alzamiento? No, ahí no hubo ni un alzamiento, ni una rebelión, ni nada que sea exactamente parecido a que fue que se levantó algún cuartel en particular. Ahí lo que exactamente hubo fue que un grupo de militares y civiles tomaron el fuerte con la intención primaria, entre otras cosas, de llevarse el parque de armas, como en efecto lo lograron. En parte, ¿no? O sea, sí. lograron una parte del parque, no todo el parque de armas. No, pero lograron llevarse una parte que es muy importante, que son los AK-103. Pero hubo militares activos de la Fuerza Armada involucrados. Claro, hubo militares activos y hubo militares retirados y hubo un grupo de civiles. Ese grupo que tomó este fuerte fueron 28 personas. Eso está además establecido, a pesar de que las fuentes oficiales han hablado públicamente de que hubo solamente 2 que se fueron, que son Caguaripano y un oficial que estaba de desertor. No es cierto, ahí tuvo que haberse ido un número mucho más alto, porque quienes tomaron el fuerte son 28 personas. Eso además está reflejado en los mismos informes internos que se han... O sea, que había personal militar activo involucrado. Uno se pregunta, ¿cómo toman 28 personas un fuerte militar donde hay tantos soldados y donde se supone que es una base blindada, como tú lo has dicho? Ya veo que no leíste mi artículo del estímulo. ¿A qué me refiero? Yo expliqué claramente cómo pasó. Ahí hubo una situación muy particular, que es lo que demuestra precisamente la vulnerabilidad del fuerte. Eso es una de las cosas que más impactan a la Fuerza Armada, porque dice, bueno, esa pregunta que tú te haces es la lógica. La gente dice, pero ¿cómo 28 personas tomaron un fuerte tan grande y además donde incluso hay unos batallones en su interior? Te dice, bueno, eso entre otras cosas fue porque hubo la confianza en el que estaba encargado del parque de armas, que él entró con un vehículo y le pide a la muchacha que está en prevención, le dice que le permita la entrada del vehículo. Las mujeres, que somos más quisquillosas, me imagino que en esas horas de la madrugada, quizás cualquier otro no hubiese revisado el vehículo. La muchacha se fue a revisar el vehículo y ahí es cuando salen los 5 hombres que estaban escondidos dentro del vehículo y bueno, ahí se desató la situación. Pues. La balacera. Ellos ahí lo que hacen es, porque es que además las distancias del fuerte son largas, o sea, no es que está todo como muy amuñuñado ahí. Era como Fuerte Tiuna en otra época. Son espacios muy amplios. Entonces, cuando el grupo de 5 logra tomar, somete a la muchacha y logra someter a los que están en prevención. Mira, Pedro, yo te propongo que si tú llegas a ser presidente, la nombres ministro de la Defensa de ella, porque conoce todo eso. Una cosa, entonces hubo complicidad interna, pero también hay debilidad de la capacidad operativa de la FAN. Ahí hubo, yo creo que eso es una de las cosas que en estos momentos están, digo yo, que la Fuerza Armada está corrigiendo. Ahí hubo demasiada confianza. Yo creo que en la Fuerza Armada ha existido como el criterio de que aquí no va a haber ninguna actividad donde participen militares, que eso era imposible que los pudiesen tomar desprevenidos, y los tomaron desprevenidos. Los tomaron en un fuerte clave, además. Claro. Vladimir, cuando a una sociedad se le cierra la posibilidad, la oportunidad de un cambio político pacífico por la vía negociada o electoral, se abre la tentación a la violencia. Sí. ¿Tú crees que eso es lo que podría estar ocurriendo en Venezuela? Mira, eso el propio presidente Chávez citaba a Kennedy diciendo, cuando se le cierran los caminos a los cambios pacíficos, se le abren los caminos a los cambios violentos, a las revoluciones violentas. Eso lo dijo muchas veces el presidente Chávez citando a Kennedy. Yo creo lo mismo. Lo que ocurre es que lo que mal comienza, mal termina. Nosotros hemos estado toda la vida buscando un mesías que resuelva el problema en Venezuela. Y no solamente en esta época, siempre se ha buscado un mesías. Cuando apareció Chávez, pues mucha gente pensó, llegó el mesías. Desde la independencia. Y muchos lo apoyamos y bueno, al final terminamos cuestionando un modelo. No es que nos equivocamos, terminamos cuestionando lo que derivó el modelo. Yo no me equivoqué, por ejemplo, la Constitución del 99 es un proyecto de país que está vigente. Ahora, para mí, la solución definitiva al conflicto en Venezuela es una solución negociada. ¿Por qué? Porque si una parte se impone sobre la otra por la vía violenta, por la vía armada o por la vía incluso de unas elecciones que no resuelvan el problema de la convivencia política, pues no vamos a romper los ciclos de confrontación en Venezuela. Y es importante cauterizar el ciclo de confrontación política en Venezuela para llegar a un entendimiento. Eso a lo mejor suena bonito y suena imposible de cumplir, pero la experiencia te demuestra que todo proceso que mantiene la exclusión
no resuelve las contradicciones. De acuerdo contigo, pero el hecho concreto ahorita es que hay un grupo que tiene el apoyo militar y se está imponiendo por la fuerza a la otra parte del país. Precisamente entonces, ahí donde existe que no reconoce al otro. O sea, que no reconoce al otro. Claro. Y lo que estamos viendo con lo que nos cuenta aquí Sebastián, y con lo que estamos viendo que está ocurriendo, es que aparentemente ese apoyo, bueno, sí, como tú decías, el que piense que Maduro es tonto, está apostando mal. Pero evidentemente hay algo ahí que te indica que podría haber un quiebre en la unidad de la fuerza militar. Yo te voy a decir una cosa, no es Pedro, por razones de principio, a lo mejor esto que voy a decir no es popular, pero yo, por razones de principio, no estimulo una rebelión ni una salida violenta a la crisis venezolana. No creo en eso. Yo tampoco. Bueno, no sé cómo haremos para evitarla. Lo haremos para evitarla en la medida en que la dirigencia política de uno y otro sector tenga la madurez de entender que no es posible imponerse definitivamente al otro. A lo mejor el gobierno ganó esta mano con la constituyente. Pero esto no quiere decir que el clima político en Venezuela va a ser así permanentemente. Es decir, si tú pretendes con la constituyente perseguir, atropellar, acorralar, excluir, anular, reducir, minimizar al otro, eso va a transformarse en una fuente de conflicto mucho mayor. Y si el que venga, si por ejemplo la oposición llega a conquistar el poder por la vía que sea, y viene a hacer lo mismo, pues no vamos a salir de ese ciclo. Entonces vamos a entrar, sí, en el peligro de una confrontación de otra naturaleza. ¿Tú crees que la oposición ha sido coherente, ha sido inteligente en su política, si es que la ha tenido hacia la Fuerza Armada Venezuela en estos años? Creo que no ha tenido política hacia la Fuerza Armada. Lo que ha tenido son reacciones viscerales hacia la Fuerza Armada. No han sido reacciones que nazcan de una estrategia. Nacen además de opiniones personales, porque yo he dicho que la mesa de la unidad es mesa, pero le faltan sillas para sentarse, ¿verdad?, tomarse el tiempo a discutir, a tomar, digamos, de cada uno de ellos el análisis de las circunstancias y no, digamos, salir con la prisa de una declaración de prensa. Son prisioneros de las redes, por ejemplo, le tienen miedo a un Twitter, ¿verdad? Y no ejercen muchas veces la condición de líderes políticos, sino de seguidores de opiniones que a lo mejor son fabricadas en otros lugares, ni siquiera en Venezuela. Pero no tenemos una Fuerza Armada penetrada, pues, implicada en casos de corrupción, jefes militares. Bueno, yo vi el día de la elección de la constituyente en el Poliedro a dos jefes militares, el general Benavides y el general Marcos Torres, repartiendo arepas, o sea, unas arepas, era una arepa por un voto. Además, o sea, tú ves que hay unos jefes militares que están muy comprometidos con este estado de cosas. Bueno, ¿cómo les va a pedir ellos que cambien esta situación? Pero eso no significa que estén comprometidos. Ahí lo que significa es que tienen un concepto equivocado. Bueno, claro, del rol de la Fuerza Armada. Quieren parecer populares, que con aquel cuento de pueblo y fan y no sé qué. Yo creo que más bien ahí es donde se han equivocado, claro, porque entonces le han restado prestigio, le han restado majestad, le han restado presencia. Entonces, eso hace que imagínate tú si el populismo político es dañino, imagínate tú el populismo militar, mucho más. Terrible. Sí, por eso pero hay jefes militares que se están beneficiando personalmente. Claro, ese es un tema que tendría que investigarse. Ahora, decir, eso es otra cosa. Decir, por ejemplo, que toda la Fuerza Armada es eso, de ahí hay una distancia muy larga, porque te voy a decir algo también, mi opinión, no sé qué piensa Sebastiana. Yo creo que la Fuerza Armada no es la solución, pero la Fuerza Armada es parte de la solución, que es distinto. O sea, sin el concurso de la Fuerza Armada es muy difícil resolver el conflicto en Venezuela, lo cual no quiere decir que ellos van a sustituir. Pero es que eso es lógico, Vladimir, porque es que quien tiene el monopolio de las armas en el país es la Fuerza Armada, y tú no puedes sentar a dos personas para que dialoguen, o a dos grupos, o a dos sectores, cuando la Fuerza Armada está con sus armas en uno de esos sectores. Es precisamente, ¿qué es lo que yo creo que desde sectores del país le están pidiendo a la Fuerza Armada? Que cumpla su rol. Cumpla su rol. O sea, lo que está en la ley y la Constitución, no hay más nada. Así es, y además, no sean tan descarados en asumir con sus armas a un sector y respaldar a un sector de... Henry Ramos, Julio Borges, Enrique Capriles, Leopoldo López, Marco Aurelio Machado tienen eso claro, que esa es la política hacia los militares. Yo creo que uno de los problemas graves aquí en los sectores de oposición es que, entre otras cosas, se han dejado influir por quienes creen que tienen y que conocen la Fuerza Armada, y eso es parte de una cantidad de militares retirados que además tienen retirados muchos años de la Fuerza Armada y que no conocen a esta Fuerza Armada. Sí. Ahora, y lo otro es, perdón Pedro, tú sabes también, o sea, la dirigencia política opositora no puede tratar a la Fuerza Armada como el coronel ese trató a Julio Borges, a empujones. No puedes tratarla de esa manera. La Fuerza Armada tiene que darle un trato de acuerdo primero partiendo de la comprensión de lo que está pasando allá adentro. ¿Qué actitud hubieras tenido tú con el coronel si hubieras estado en la situación de Julio Borges? Oye, no sé, vale. No sé, yo no lo cuestiono, no cuestiono la actitud de él. No sé. ¿De Julio? No, de Julio no la cuestiono. La del coronel, por supuesto que la cuestiono, porque eso fue... O sea, ¿cuál es la actitud esa fue un empujón a la democracia. No, lo que hizo... Eso fue un empujón a la voluntad popular. ¿Cuál es la actitud que debería tener la oposición frente a un... No. Lo que hizo Julio Borges era lo que tenía que hacer. Bueno, yo creo que quizás yo le hubiera dado un empujón también al militar, no. Pero yo creo que lo que hizo Julio Borges fue además, esa actitud del coronel fue sumamente rechazada al interior de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada tiene una manera de, una formación
que entre otras cosas dice que eso fue un acto de cobardía. De los miembros de la Fuerza Armada Nacional rechazaron la actitud del coronel Lugo. Por supuesto, porque yo no sé si notaron que después el miércoles llegó Diosdado Cabello en su programa y allí tenía el coronel y trató del coronel. Observen, vean ese video. Sin embargo, me llamó la atención que el coronel fue el encargado de la toma del Ministerio Público. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esta no ha sido como una especie de premio, de estímulo para que hagan cosas como esa? Lo peligroso de esto, ¿sabes? No, y no lo condecoró, el presidente de la República. Además de eso, pero lo peligroso de todo eso es que mañana a cualquier oficial se le ocurre entonces, bueno, que puede empujar al presidente de la República. Claro. Porque el Julio Borges, quiera o no, el presidente de un poder. Claro. Es cierto, o sea, cualquiera de los otros poderes lo puede empujar un militar. O sea, esas son las situaciones que la propia Fuerza Armada no puede permitir. Ahora, es un tema interno que seguramente... Ahora, esto no es la consecuencia de una estrategia perversa de poder en la que se montó Hugo Chávez, al involucrar a los militares en su proyecto político. Y estamos pagando las consecuencias de eso. Bueno, yo creo definitivamente que los militares jamás debían haber salido de los cuarteles. Bueno, esa es la verdad. Está bien, Porque entre otras cosas la Fuerza Armada tiene un rol que debe cumplir. Mire, el rol esencial de la Fuerza Armada, y eso lo dice la Constitución, es la defensa del territorio y de la soberanía nacional. La Fuerza Armada no está cumpliendo con su función esencial. Que usted diga que la Fuerza Armada participa en una cantidad de empresas, que la Fuerza Armada reparte alimentos, que la Fuerza Armada se encarga de sopotoscientas cosas en este país, pero de la función esencial que tiene, que es la defensa del territorio y la soberanía, no se encarga. Ahora, y usted sabe qué es lo grave de eso, que el rol que debe cumplir la Fuerza Armada en defender el territorio, que tiene que ver, entre otras cosas, con nuestra frontera, pues entonces tenemos a nuestra frontera plagada de una cantidad de guerrilla y de paramilitares que además se han repartido nuestro territorio, ese territorio que la Fuerza Armada ha perdido. Esa es la verdad. El principal responsable de esto en los últimos 4 años no se llama Vladimir Padrino López, que ha sido ministro de Defensa y hasta hace poco comandante del CEO. ¿Responsable de qué? De esta situación que tú estás describiendo. O sea, una Fuerza Armada que no cumple con su rol, una Fuerza Armada que se mete en política, una Fuerza Armada donde está todos estos problemas que tú has descrito a lo largo del programa. No, eso ya era un problema que venía desde el mismo momento en que el presidente Chávez llegó al poder y que, entre otras cosas, digamos, flexibilizó aquella relación de no tocar a la guerrilla en zonas de frontera y no sé qué, que permitió la entrada de esa cantidad de grupos al país. Pues mire, yo creo que responsabilizar al general Padrino de esa situación sería injusto. Yo creo que él llegó ya a esa responsabilidad cuando vio esa realidad estaba ya y ha hecho algo para voltear esa realidad. No ha podido porque, entre otras, o no ha podido o no ha querido. Yo no lo quiero justificar tampoco porque a mí me acusan de que yo trato de ser justa en este caso. Ajá. Cuando el general Padrino llegó a la Fuerza Armada, la Fuerza Armada tenía sopotoscientos grupos internos enfrentados entre sí. El mérito que ha tenido el general Padrino dentro de la Fuerza Armada es que ha logrado armonizar esos grupos, ha logrado evitar que esos grupos se enfrenten. Para ese momento en que el general Padrino llegó a la Fuerza Armada, al Ministerio de la Defensa, incluso al CEOFAN, en el momento en que llegó al CEOFAN, ya se estaban dando hechos tan aberrantes dentro de la Fuerza Armada como que oficiales subalternos se enfrentaban a golpes con superiores. O sea, eso es una cosa absurda. Eso le llaman el chance, denme un chance. Sí, o sea, de golpes personales incluso. Pero le ha comprometido a la Fuerza Armada Nacional en una línea política y democrática. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese sí es su pecado. Pero más allá del tema individual, porque al fin y al cabo la historia llegará el momento en que contará todas estas cosas con todos los intríngulos que hay. Por eso yo decía que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve es lo que es y lo que no se ve no existe. Eso es un proceso muy complejo. Lo importante es el rol que debe cumplir la Fuerza Armada. Nosotros tenemos que centrarnos un poco en cuál debe ser el rol en este momento, la responsabilidad histórica que tiene la Fuerza Armada en este momento, cuál es su rol, y está claramente definido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Este programa estuvo muy bueno, extraordinario. Tenemos que ir a las conclusiones. Yo quería arrancar por lo que acaba de plantear Vladimir. Los civiles, sobre todo los civiles que adversamos a este gobierno, ¿cómo podemos contribuir a que la Fuerza Armada Nacional cambie su línea política? Yo creo que desde el mundo civil hay que exigirle a la Fuerza Armada Nacional que cumpla con la Constitución y con lo que le indica la Constitución. Es decir, yo creo que ahí está el papel. Es absurdo aquí que desde el mundo civil estén intentando llamar a los militares para que tumben al gobierno, porque ese ha sido el llamado. El que los militares tumben al gobierno para que le dé el poder a los sectores opositores. Eso es una situación perversa, además, porque es lo mismo que desde el chavismo hacen al considerar que la Fuerza Armada es del chavismo. Suscribo completamente lo que has dicho. ¿Y es posible un cambio político sin un quiebre militar? Bueno, mira, depende, el tiempo lo dirá. Eso ahí no hay receta. Los países no tienen receta. Pero lo que sí te voy a decir es algo, y esto para ir cerrando, ¿no? Con una frase.
Mira, devolver a los militares a los cuarteles es más difícil en estas circunstancias que agarrar un cocodrilo con una sola mano. Eso no es fácil. Amigos, nos vamos a quedar con esta frase de Vladimir Villegas para cerrar nuestra edición de hoy de Área Reservada TV. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Sebastiana, gracias a Vladimir. Gracias a nos ustedes. vemos en un siguiente programa de Área Reservada TV, desafiando la censura y la conexión de Internet. Muchas gracias por acompañarnos.